En esta 16ª parte de las puertas dimensionales vamos a seguir donde lo dejamos, que es precisamente hablando sobre la luz al final del túnel. ¿Sabéis? Hoy mismo hablaba con un pariente mío que me ha dicho que su madre precisamente vivió una de estas conocidas experiencias cuando la situación parece que una persona está ya muerta, pasa por un túnel, al menos es la sensación que tiene, ¿no? Pasa por un túnel donde al final se ve una luz, llega allí y él mismo me decía de que allí se encontró con un montón de familiares suyos que ya están difuntos y que le dijeron, no, ahora no, vete, vete. Y pam, volvió a la vida al cabo de un tiempo, ¿no? Y que su madre lo cuenta muy a menudo. Pues bien, no es la primera vez que alguien me cuenta de esto, sé de más personas, y evidentemente hoy vamos a hacer un repaso a todo este tipo de experiencias, porque quiero sobre todo que recordéis que la conferencia anterior estuvimos presentando unos textos bíblicos de cómo Dios nos habla y cómo nos habla, en qué momento del día de un modo especial, por la noche, cuando hay un cierto momento de funcionamiento de nuestro cerebro, emitiendo, ya sabéis que hay unas frecuencias, unas ondas que van cambiando durante el transcurso de la noche, y hay unas ciertas horas que quizás parece ser que el hombre es más sensible a cosas un poco fuera de lo que podríamos considerar normal, ¿no? Pues Satanás prácticamente hace lo mismo. Ya sabéis que Satanás lo único que hace es copiar las cosas de Dios, plagiar, desviarlo hacia su terreno y se acabó. Pues bien, cuando nosotros hemos presentado temas de qué sucede después de la muerte, según la Biblia, y queda súper demostrado que después de muerto uno se queda muerto igualmente y hasta la segunda venida de Jesús no hay resurrección porque el muerto no va a ningún sitio, entonces, ¿cómo encajamos este tipo de relatos que nos dicen que cuando una persona está prácticamente como clínicamente muerta, que hablan más o menos, vea todas estas cosas? ¿Cómo puede ser? Entonces lo que estamos diciendo es mentira. ¿Entendéis la situación? Si eso realmente es cierto, todo lo que nosotros presentamos en consecuencia está siendo una bobada. ¿No suena algo extraño esto? Pues luego vamos a ir analizando si realmente esto es algo que sucede, o es una imaginación, o qué es realmente. Vamos a empezar precisamente con este artículo, una vez más, una contra de La Vanguardia, sabéis que están bastante interesados en temas un poco de estos tipos. Es una entrevista a este señor, José Sánchez González, gestor inmobiliario, 3 veces resucitado, dicen. Pues bien, veamos qué nos dice. Él dice, si eso es la muerte, bienvenida sea. ¿A qué se está refiriendo? Dice que tiene 79 años, nació en Navasfrías, un pueblecito de Salamanca, a 4 kilómetros de Portugal, y vive en Castelldefels, que es provincia de Barcelona. Estoy casado desde hace 40 años, tengo 2 hijos y un nieto, no tengo estudios, soy liberal y no me gustan las promesas sin cumplir, soy católico practicante. Bien, ya sabemos su denominación, ¿eh? Esto, ¿por qué os lo digo? Pues bien, porque es algo interesante constatar que dependiendo de la creencia de la persona, cuando le sucede este tipo de experiencia, ve cosas en función de lo que él cree. O sea, si es un mormón, verá ciertos tipos de cosas, si es un católico, verá otras, si es un protestante, igual, etcétera, etcétera. Esto ya deja un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? ¿Cómo es que todos los humanos, cuando lleguen a este punto, viven una situación adaptada según lo que ellos han creído? Pues bien, ya iremos viendo a ver dónde cuadra todo esto. Sonría, por favor. Cuando recibí en la redacción una carta manuscrita, la historia del hombre que ha resucitado 3 veces, narrada por el propio José con sencillez e ironía, no solo me alegró el día, también me dio que pensar. Podría ser el título de una novela del Nobel García Márquez, cuya moraleja queda abierta. ¿La fuerza de la fe? ¿La alegría de vivir se halla en la sencillez? Cómo nos contamos nuestra propia historia determina nuestro futuro, y siempre estamos a tiempo de reescribirla argumentando lo bueno en lugar de lo malo. La carta terminaba diciendo,
Mi ilusión siempre ha sido ganar la lotería, el suficiente dinero como para fundar una asociación benéfica para los más necesitados. Amén, dice él. O sea, un hombre de buenos propósitos, ¿no? Veamos la entrevista. ¿Dice usted que ha resucitado 3 veces? Sí, quizá más. Ya nací con una piedra en el riñón, así que me ha acompañado el dolor. Vaya, no se preocupe, siempre he tenido muy buen humor. A los 8 años me picó un alacrán y ya sabe lo que dice el refrán, ¿no? Si te pica un escorpión, llama al cura y al enterrador, y si te pica el alacrán, llama al sacristán. Tuve suerte, había un médico en una masía cercana que extrajo el veneno. ¿Y qué fue de la piedra? A los 18 el doctor Villalobos, muy bueno por cierto, me dio un nuevo medicamento que había salido en Estados Unidos. Probémoslo antes de operar. Pero también me hablaron de una curandera fantástica y fui a verla. Mezclé lo que me dio uno y otro y me puse a 42 de fiebre en las últimas, sin conocimiento. Pero ya vemos en manos de quién se puso, ¿no? Dicen que si cuando estás muy grave ves un entierro, es el tuyo. Y yo lo vi con toda claridad, así que pensé, mira, ya te llevan a enterrar. Pero volví, la piedra se centró y hasta los 33 años no volvió al dolor. ¿Le operaron a los 33? La piedra era enorme y me quitaron una quinta parte del riñón. La operación fue bien, pero poco después empecé a tener fuertes hemorragias. Me volvieron a operar a vida o muerte y me quitaron todo el riñón. En el mismo momento que el médico dijo, se está quedando sin pulso, se nos va. Yo subía volando en diagonal por un túnel, al fondo del cual había una luz blanca muy potente, y sentía una paz inmensa. Si eso es la muerte, bienvenida sea. Este es el tipo de experiencia, ¿eh? ¿Llegó al final del túnel? Sí, y vi a un tipo alto que me dijo, para abajo, aún no es tu hora. Para mí que era San Pedro, y en ese mismo momento oí decir al doctor, ya tenemos hombre otra vez. Estuve muerto 6 minutos. ¿Sabe qué pienso? ¿Qué piensa? Yo tuve un hermano que nació cuando yo tenía 18 años y murió 4 años después de un ataque de meningitis. Era muy inteligente, tanto que en el pueblo le decían a mi madre, este niño no se te cría. ¿Sabéis? Esto más de una vez lo he oído por gente mayor, que cuando había un niño que destacaba por un potencial tremendo mental, que se veía muy espabilado, alguien le comentaba esto, este niño no va a ser tuyo, este niño no te lo van a quitar, este niño, como refiriéndose a que moriría de niño, que Dios se lo llevaría. Pues bien, le hicieron el mismo comentario, es curioso, ¿eh? ¿De listo que era? Sí, hablaba con los mayores y les daba consejo. A mí una vez que me vio cortando un árbol, me dijo, pica en este punto y el árbol caerá sin dañar ningún otro. Le hice caso y el árbol cayó exactamente donde él dijo. Curioso. Para mí que al morir el angelito ha intercedido por nosotros, porque tanto mi madre como mi padre, la tía que vivía con nosotros y mi hermana, tuvieron una muerte muy buena, y a mí, ¿quién me ha salvado las 3 veces que he estado muerto? Ya veis, o sea, relaciona automáticamente con los difuntos el haberse salvado y esa experiencia del túnel. La historia va continuando por diversas etapas y al final nos dicen, ¿usted sentía que se moría? Sí, pero mi fe en que viviría era más fuerte. ¿El angelito? Sí, y mi fe en Jesús, y en mi mujer, en mis hijos, en las personas. La fe es lo más grande que hay. Yo no tengo ningún enemigo ni guardo rencor a nadie. Pues bien, hasta aquí es el artículo de este señor. Si os habéis dado cuenta, hay una serie de factores que nosotros hemos venido diciendo y mostrando claramente que es una vinculación con espiritismo. Y hemos visto cómo se produce precisamente una sensación de que él vive cierta circunstancia. Pero esto no va a quedar aquí. Nosotros, bueno, el artículo ya veis que va siguiendo un poquito, vamos a ver aún algo más sobre todo esto, y luego lo comentaremos. Recordad este texto, Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Recordad, esta parábola de Jesús la tratamos la semana anterior, precisamente en la conferencia pasada. Y el propio Jesús dice que este enemigo es Satanás. Una vez más, la literalidad a veces de los textos, que tantas veces dejamos de lado, nos puede llegar a sorprender. Porque dormir, que es morir, según la Biblia, es prácticamente como un sueño, es dormirlo, ya lo vimos, ¿no?, en el tema sobre los muertos. Y hemos visto también cómo, en ciertas circunstancias, cuando nuestra mente está en ciertas condiciones, precisamente es cuando Satanás o Dios pueden llegar a intervenir también en nuestras mentes.
Curiosamente, este tipo de cosas evidentemente sucede cuando uno está en una situación mental que prácticamente es como si estuviera muerto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Realmente este hombre ha vivido esto? ¿O es algo que se le ha puesto en su mente? Las cosas pueden ser muy distintas. Una cosa es que alguien ve lo que sucede realmente, y otra cosa es que te pongan en tu cabeza algo que tú crees que es verdad y en verdad te lo están insuflando. Pero evidentemente ya veis la comparación entre dormir, morir, sueño, cuando Satanás puede actuar. Esto ya nos da una primera pista, pero vayamos avanzando, porque ahora viene, y ya os lo digo ahora, es una lectura bastante extensa, pero que creo que vale la pena que nos la leamos a fondo, porque vamos a sacar una serie de conclusiones muy interesantes sobre todo este tema. Más allá de la muerte, el psiquiatra y doctor en medicina y filosofía Raymond Moody es hoy famoso en todo el mundo a raíz de que en los años 70 sacó a luz un libro, Vida después de la vida, en el que narraba muchas de las experiencias que le habían contado sus pacientes sobre el más allá, cuando habían sido dados clínicamente por muertos. Yo lo tuve este libro. Y la verdad es que te dabas cuenta de la gran cantidad de experiencias narradas, pero él también sacaba una serie de conclusiones al respecto, ¿eh? Pero bien, sigamos. En la actualidad, este tema ha sido estudiado por numerosos investigadores de todo el mundo, cardiólogos, psiquiatras, pediatras, anestesistas, psicólogos, teólogos, sociólogos y otros muchos especialistas médicos o estudiosos de otras disciplinas. Todos están de acuerdo en que estas experiencias son reales y que no son fruto de alucinaciones o de imaginaciones arbitrarias. Es curioso, ellos llegan a la conclusión de que esto sucede realmente. Atención, aquí cabría matizar, ¿sucede realmente o es lo que realmente la persona ve y no sucede? Que es muy distinto. Sigamos. Casi todas estas experiencias tienen muchos puntos en común, lo que les da cierta garantía de autenticidad. Veamos lo que dice al respecto con palabras textuales el mismo Dr. Moody. He entrevistado a más de 3.000 personas que cuentan experiencias próximas a la muerte y fueron dadas por muertas o incluso fueron declaradas muertas por sus médicos. Estas personas dicen que en el momento en que están a punto de morir, que muchas veces coincide con el momento en que sus corazones dejan de latir, experimentan un cambio espectacular de perspectiva. Les parece que dejan atrás su cuerpo físico y que flotan hacia arriba, hasta un punto por encima de sus cuerpos, por debajo del techo de la sala de urgencias o del quirófano o sobre el lugar del accidente. Ven claramente por debajo de ellos sus propios cuerpos físicos sobre una mesa de operaciones o entre los restos de un vehículo, y es frecuente que contemplen, al parecer, el trabajo del personal médico que intenta reanimarlos. O sea, es como si salieran del cuerpo, ¿vale? Al cabo de un tiempo, pueden tener la impresión de entrar por un paso estrecho, que suelen describir como un túnel oscuro. Y mientras avanzan por él, ven una luz brillante al final del mismo. Cuando entran en esa luz, los baña y los consuela una sensación de amor y de paz imposible de describir, un sentimiento de alegría inefable. Es frecuente que se encuentren dentro de esa luz con parientes suyos o con otros seres queridos que ya han muerto, como si vinieran para darles la bienvenida. Algunas personas advierten algo que consideran una frontera o un límite, que separa el mundo de la vida corriente de un reino que está más allá de la vida tal como la conocemos. Cuentan que esta zona de demarcación da la impresión de estar cargada de energía, es curioso, ¿eh? Estar cargada de energía, y de ser dinámica en el sentido de que ellos advierten que, si la atraviesan, no serán capaces de volver atrás. Ya estarán en el otro mundo, ¿vale? Quiero deciros una cosa. ¿Os habéis preguntado por qué todas las personas que pasan por esta experiencia, todos es como si fueran, por decirlo de algún modo, al cielo? Es curioso que ninguno narra esta experiencia diciendo que cuando llega al final se encuentra un montón de demonios que se lo van a zampar o lo van a quemar, a darle de... y no, todos precisamente hayan hecho lo que hayan hecho en sus vidas, todos terminan la mar de bien.
Bueno, ya es sospechoso, ¿no? Porque entonces parece ser que todo el mundo va a ser salvo. No importa lo que tú has sido o hayas hecho, es igual. Puedes ser salvo. Seguro, vamos, viendo estas experiencias. Sigamos con todo esto. Es curioso la parte que dice que es un lugar cargado de energía, ¿eh? Ya hemos visto una vez más la relación tema-energía con todo esto, ¿eh? Una vez más. Vamos a seguir. Cuando estas personas se adentran en sus experiencias próximas a la muerte, pueden ser conscientes de una presencia amorosa y luminosa, de un ser de amor y luz que las acompaña a lo largo de una revisión panorámica y extraordinaria de sus vidas. En esta experiencia se pueden manifestar todos los detalles de la vida, con vivos colores, mientras la presencia amorosa de luz les ayuda a comprender la vida que ahora, al parecer, toca su fin. Es frecuente que, llegados a este punto, las personas no deseen regresar a sus vidas, pero que el ser de luz o sus seres queridos les hagan saber que no les ha llegado el momento de morir y que deben volver, porque les quedan cosas pendientes que realizar. O bien, se les plantea la posibilidad de elegir entre seguir adelante hacia el reino de la luz o regresar a las vidas que estaban viviendo. O sea, mira, puedes elegir, ¿qué quieres? ¿O te vas para adentro o te vuelves? Bueno, está bien que encima te lo pregunten, ¿no? Es un detalle. Yo os diré, en este caso, mi propia experiencia. Yo no he estado muerto clínicamente, nada parecido, pero recuerdo que cuando tenía unos 20 años, un poquito más, tuve un accidente con el coche de unas vueltas de campana, y recuerdo que en el momento en que estaba ya dando las vueltas de campana, eso que dicen de que tu vida pasa por delante en un momento, os puedo asegurar que a mí me ha sucedido, es cierto. O sea, no sé, deben ser fracciones de segundo o segundos, no lo sé. Te pasa toda tu vida rápidamente. ¿Sabéis? Yo en esos momentos recuerdo que me iba hacia mi casa y pensé, ostras, ya no veré más a tal persona, porque ya me veía muerto. Mentalmente es lo que me pasó por la cabeza mientras me estaba sucediendo esto. Y mientras yo estaba pensando esto, toda mi vida iba pasando en un momento. Y lo recuerdo con una sensación muy sorprendente. O sea, no es necesario que te pasen 20 años de filmación de tu vida minuto por minuto ni segundo por segundo. En un momento lo notas todo. Pero es curioso. Bueno, quizás es que yo no llegué a este punto y no vi este túnel ni nada parecido. Pero sí que es cierto, a mí me llama la atención al menos, que curiosamente a estas personas les pasa que ven toda su vida allí, pero les sucede otras cosas más. A mí no, a mí solo me pasó lo otro, es curioso, ¿no? Luego veremos qué puede haber más con todo esto. El elemento común, quizás más increíble, de los relatos que he estudiado y con toda certeza el que mayor efecto ha producido en el individuo, es el encuentro con una luz muy brillante. Lo típico es que, en su primera aparición, la luz sea débil, pero rápidamente se hace más brillante hasta que alcanza un esplendor sobrenatural. Los entrevistados dicen que esa luz no daña la vista, ni deslumbra, ni impide ver las cosas que los rodean. Todos afirman que es un ser personal y que tiene una personalidad bien definida. El amor y la calidez que emanan de él hacia la persona que está muriendo carecen de palabras para expresarse, pues ésta se encuentra totalmente rodeada y poseída por él, muy a gusto y totalmente aceptada en su presencia. Siente una irresistible atracción magnética ante este ser, una atracción inevitable. Poco después de la aparición, el ser comienza a comunicarse con la persona que está sufriendo la transición y pregunta: ¿estás preparado para morir? ¿Estás listo para morir? ¿Qué has hecho en tu vida? Todos insisten en que la pregunta no se plantea en absoluto como condena. Todos están de acuerdo en que no dirige la pregunta para acusarlos o amenazarlos, pues sin importar cuál vaya a ser la respuesta, siguen sintiendo la aceptación y el amor total proveniente del ser luminoso. La cuestión les hace pensar en sus vidas. Veamos algunos informes. Oí a los doctores cuando dijeron que había muerto y comencé a sentir que estaba cayendo por aquella oscuridad. Todo era muy negro, salvo a gran distancia esa luz. Era muy brillante, aunque no muy grande al principio. Crecía conforme me iba acercando a ella. Trataba de llegar a esa luz, pues sentía que era Cristo.
curioso, sentía que era Cristo. Inmediatamente conecté la luz con Cristo, quien dijo, yo soy la luz del mundo. Otro caso, floté a través del techo hacia una luz blanca resplandecedora. Era muy hermosa y muy brillante, pero no me hacía daño a los ojos. Era una luz de comprensión y amor perfectos. A mi mente llegó el pensamiento, ¿me amas? Sospecho que la connotación de lo que la luz dijo fue, si me amas, regresa a la vida y completa lo que iniciaste en ella. Durante todo este tiempo tenía la impresión de estar rodeado por un amor y una compasión irresistibles. ¿Recordáis quién dijo, me amas? Jesús también, ¿no se lo dijo a Pedro? Otro cliente dice, sabía que me estaba muriendo y que nada podía hacer. Estaba fuera de mi cuerpo. No me cabía la menor duda, pues podía verlo en la mesa de operaciones. Entonces vino esa luz brillante. Parecía un poco apagada al principio, hasta que se convirtió en ese enorme haz. Era una tremenda cantidad de luz. Me daba calor y me invadió una cálida sensación. Era de un blanco brillante y amarillento, tremendamente brillante. Luego me preguntó si estaba listo para morir. Era como hablar con una persona, aunque no había allí ninguna. La luz hablaba conmigo sonoramente. O sea, una luz hablando con él. Pienso ahora que la luz que me hablaba comprendía que no estaba preparado para morir, que se trataba más de probarme que de otra cosa. Desde el momento en que la luz me habló, me sentí muy bien, seguro y amado. No es posible imaginar ni describir el amor que llegaba hasta mí. Era agradable estar con esa persona y tenía sentido del humor. Encima tenía sentido del humor. Bueno, esto ya es la pera, ¿eh? La inicial aparición del ser luminoso y sus preguntas constituyen el preludio de un intenso momento en que el ser presenta a la persona una revisión panorámica de su vida. Es extraordinariamente rápida. Esos recuerdos de la vida se suceden unos a otros a gran velocidad en orden cronológico. Otros dicen que el recuerdo fue instantáneo. Sea cual sea la forma en que lo expresan, todos están de acuerdo en que la experiencia transcurre en un instante de tiempo terrestre. A pesar de la rapidez, mis informantes están de acuerdo en que la revisión, casi siempre descrita como una exhibición de imágenes visuales, es increíblemente vívida y real. Hasta las emociones y sentimientos asociados con las imágenes pueden ser experimentados de nuevo conforme van pasando. Algunos de los que yo he entrevistado afirman que, aunque no pueden explicarlo, el hecho es que todo lo que habían hecho en la vida estaba en esa revisión, desde lo más insignificante a lo más significativo. Algunos lo identifican como un intento educativo por parte del ser luminoso. Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra y doctora honoris causa por 20 universidades, ha estudiado 20.000 casos a través del mundo de personas que habían sido dadas clínicamente por muertas y volvieron a la vida. Ella dice, nosotros podemos decir, después de todos estos años de recoger datos sobre experiencias fuera del cuerpo, cuáles serán los elementos comunes. Ya dicen experiencias fuera del cuerpo dándolo por seguro, ¿eh? Cuando dejamos el cuerpo físico, hay total ausencia de miedo, ansiedad o pánico. Experimentaremos una plenitud física y estaremos plenamente conscientes de nuestro entorno, sea en la habitación de un hospital o en la escena del accidente, o en nuestra propia habitación después de un ataque al corazón. Nos daremos cuenta de la gente que trata de resucitarnos, de la gente que trata de rescatarnos del accidente, etc. Esto suele ocurrir cuando los médicos nos dan físicamente por muertos, ya que no hay signos vitales. En nuestro cuerpo espiritual experimentaremos una totalidad, pues si nos amputaron una pierna, sentiremos que tenemos las dos, o si éramos mudos, podremos hablar, o si ciegos, podremos ver, o caminar, si éramos pacientes en silla de ruedas. En nuestro cuerpo espiritual no hay dolores ni limitaciones físicas. Después serán conscientes de la presencia de otros seres a su alrededor, que los guían y les ayudan. Las iglesias hablan de ángeles guardianes, otros los llaman guías espirituales. Ya estamos. También sentiremos la presencia de seres queridos que nos precedieron y están muertos. La presencia. Nosotros no moriremos solos. Después que nos encontramos con nuestros seres queridos y nuestros ángeles, se pasa por el túnel. Algunos dicen pasar por un río o puerta. En mi experiencia personal, dicen, pasé por un paso de montaña con flores silvestres.
Bueno, mejor que pasar por un túnel, ¿no? Como si fuera Heidi. Después de pasar el túnel, o el paso que sea, viene la luz. En presencia de la luz maravillosa e inolvidable, que la mayor parte de la gente occidental llama Cristo o Dios, nosotros somos envueltos en un amor incondicional, lleno de ternura y felicidad. Es un ser de total e incondicional amor. En su presencia, nosotros nos damos cuenta de lo que deberíamos ser y de cómo deberíamos haber vivido. El ser de luz es extremadamente brillante, y cuanto más te acercas a él, más te abraza con el amor más grande e indescriptible que puedas imaginar. No hay palabras para expresar lo que se siente. Quien tiene esta experiencia cercana a la muerte solo puede ver esta luz por un momento, pues después debe retornar. En presencia de esa luz, llegarás a conocer que toda tu vida de la tierra era solamente una escuela para aprender ciertas lecciones especiales. En presencia de esta luz, tú debes mirar toda tu vida pasada, hasta los más mínimos detalles, e incluso las consecuencias de tus pensamientos, palabras y obras. Durante la revisión de tu vida terrenal, te darás cuenta de que has desperdiciado muchas oportunidades para crecer en el amor. En ese momento, nuestros guías o ángeles guardianes, nuestros seres queridos que ya han muerto, estarán con nosotros. Nosotros hemos verificado esto sin lugar a ninguna duda, y digo esto como científica. Mirad una vez más la unión del mundo científico con el mundo espiritual, Siempre habrá alguien para ayudarnos en ese paso de la muerte al más allá. La mayor parte de las veces es la madre o padre, el abuelo o el hijo que murió antes, o también gente que tú conocías y no sabías que ya había muerto. Una niña de 12 años compartió conmigo su experiencia de felicidad al sentir que le salió al encuentro su hermano, quien la acogió con gran amor y ternura. El único problema era que no tenía ningún hermano. Pero al contárselo a su padre, éste se echó a llorar y confesó que ella sí tenía un hermano, que había muerto 3 meses antes de que ella naciera y nunca le habían hablado de él. Y allí estaba. Por otra parte, en el más allá, se acaban las limitaciones de este mundo. Los ciegos pueden ver, los sordos oyen y los mudos hablan otra vez. Una de mis enfermas tenía esclerosis en placas, dificultades para hablar y solo podía desplazarse en silla de ruedas. Lo primero que me dijo al volver de su experiencia fue: «Doctora Ross, yo podía bailar de nuevo». Las niñas, que a consecuencia de una quimioterapia han perdido el pelo, me decían después de una experiencia semejante: «Tenía mis rizos de nuevo». Las mujeres que han padecido la extirpación de un seno recobran su habitual normalidad. Todos están intactos, son perfectos. ¿Os habéis dado cuenta también del detalle arriba de esta página? Cuando dice prácticamente que lo que les están haciendo es pasando por un juicio. Fijaos, ¿cuándo va a ser el juicio? Va a ser cuando se termine toda la historia de esta humanidad y 1000 años después, donde se decreta ya finalmente cada uno aquí o allá. Antes, en la segunda venida de Jesús, ya ha habido un juicio previo, que en la Biblia nos habla, el juicio investigador, que ya determina quién es salvo y quién no. Pero en ningún momento se nos dice que nosotros estemos así presentes, justo cuando nos morimos. Bueno, veamos un poco más de detalles. Un ejemplo. Vicky era ciega de nacimiento y a sus 20 años, como resultado de un ataque de apendicitis, tuvo una experiencia NDE y otra cuando tenía 22, por causa de un accidente automovilístico. Ella dijo que solamente en estas 2 experiencias ella pudo ver como si estuviera sana, y pudo contar con claridad todo lo que vio. Observó las calles de la ciudad y todo le resultó nuevo y confuso. Tuvo un maravilloso sentimiento de libertad y de paz. Vio un campo iluminado, cubierto de hermosas flores, donde vio a 2 niños que habían sido sus amigos cuando estaba en la escuela de ciegos. Ellos habían sido retardados, pero aparecían llenos de vida y salud, sin sus limitaciones mentales. También vio allí a otras personas que había conocido en la vida, como a su abuela y a su cuidadora. Pero cuando quiso acercarse a ellas, una figura luminosa se lo impidió. Vicky cree que era Jesús, que a continuación le hizo ver toda su vida como en una película. Después regresó a su cuerpo. Antes de estas experiencias, ella, como ciega, solo tenía sueños de comer, tocar piano, cantar, gustar cosas y tocarlas, oír,
pero nunca había tenido sueños con percepciones visuales como las tuvo en estas experiencias del más allá. ¿Os habéis fijado también que dice que todas las personas que tenían algún tipo de disminución física o mental, allí están de maravilla? Según la Biblia, ¿cuándo sucede eso? Pues precisamente cuando el pueblo de Dios es salvado, es llevado al cielo y todos ya están en plenas condiciones. Y cuando se describe la vida en la tierra nueva, se describe exactamente que todo el mundo estará súper bien. En cambio aquí, ¡pam!, es automático, ¿eh? Bueno, sigamos viendo. Otro caso es el de Brad Burrows, que también era ciego de nacimiento y que fue entrevistado cuando tenía 33 años. Él cuenta la experiencia que tuvo a sus 8 años en 1968. Por efecto de una neumonía, se le paró el corazón durante unos 4 minutos. Sintió que flotaba sobre el techo, vio su cuerpo sin vida y observó que podía ver todo como una persona sana. Pudo ver la nieve por los campos con perfecta claridad. Después pasó por un túnel y salió a un campo iluminado por una luz muy fuerte y hermosa. Allí oyó una música maravillosa que parecía alabar a Dios, y encontró un ser de luz del que emanaba un amor total que le dijo que debía regresar. Habéis visto que muchos hablan de Jesús, ¿no? Que es seguro que era Jesús el que estaba allí. ¿Recordáis cuando hablamos hace un poco tiempo atrás de cómo se va a manifestar Satanás haciéndose pasar por Jesús? ¿Cómo se describía? Precisamente así. Como un ser de una bondad impresionante, que todo el mundo se siente atraído hacia él. Así simulará ser Jesús. Bueno, será otra casualidad más. Sigamos viendo. María Simma, la gran mística austriaca, dice que cuando se le aparecen las almas del purgatorio, están totalmente sanas e íntegras. Ahora ya nos aparece hasta el purgatorio y encima de una mística. Qué cosas, ¿eh? Como si existiera el purgatorio. Las deformaciones o cicatrices han desaparecido. Dice, una vez se me apareció una persona que había sido muda en vida y me hablaba perfectamente. Aquellos que en esta vida debían ir en silla de ruedas, caminan perfectamente. Allá no hay silla de ruedas, todas las imperfecciones físicas han desaparecido. Como podemos ver, estas experiencias del más allá de la muerte son tan reales que marcan la vida futura de la persona y tienen un efecto transformador positivo. Claro, una vez has pasado por esta experiencia, tu vida cambia, no puedes volver a ser el mismo, y esto parece ser que es muy positivo. Positivo. Os estáis quedando con el concepto de, valga la redundancia, de todos los conceptos que le quedarán a esa persona de por vida, de lo que sucede después de la muerte. Y eso es positivo, según nos dicen, ¿eh? Entre los efectos positivos más frecuentes suele darse el no tener miedo a la muerte y saber que la tarea más importante de la vida es amar y hacer el bien a todos. Qué bonito, ¿eh? Claro. Sin embargo, hay que aclarar que no todas las experiencias son positivas, aunque algunos investigadores solo hablan de estos casos. También se dan en una pequeña proporción casos de personas que no han visto al ser de luz ni han sentido su amor, y en cambio han vivido momentos de tristeza y angustia en un mundo oscuro y tenebroso, que muchos identifican como el infierno o el purgatorio. Ah, sí que hay. Todos los que hemos venido hablando eran muy celestiales, pero en cambio estos, esto es mal. Entonces, nos está ya demarcando que sí, que evidentemente hay un cielo, un purgatorio, un infierno. Vamos a seguir viendo. Según una encuesta realizada en 1982 por George Gallup, 8 millones de norteamericanos habían tenido algún tipo de experiencia en el umbral de la muerte. Muchos solo habían llegado a salir de su cuerpo y regresar sin experiencias más profundas. Otros, un 23%, habían tenido encuentro con otros seres, ángeles o familiares. Un 32% había tenido revisión de vida y había sentido el amor del ser de luz, que los cristianos suelen identificar con Jesucristo, otros como Dios, los musulmanes como Alá, y solamente un pequeño grupo había tenido experiencias negativas. Entonces, no sé, ¿os dais cuenta? Unos ven a Jesús, Dios, otros ven a Alá, porque son musulmanes. ¿Os dais cuenta cómo cada uno coge según sus creencias? ¿Es lo que ve?
Ya raro, ¿eh? Por supuesto que estos datos pueden ser relativos, pues los que tienen experiencias negativas normalmente no quieren compartir su testimonio con otras personas y los ocultarán, haciendo así difícil tener una idea exacta de la realidad de sus experiencias. Lo cierto es que aunque hay una mayoría de experiencias positivas, también hay otras negativas. Por supuesto que estos datos pueden ser relativos, pues los que tienen experiencias negativas normalmente no quieren compartir su testimonio con otras personas y los ocultarán, haciendo así difícil tener una idea exacta de la realidad de sus experiencias. Bueno, repito lo mismo aquí. Ahora bien, tanto las experiencias negativas como las positivas son transformantes. Todas transforman, ¿eh? Dios les da la oportunidad de seguir viviendo después de haber revisado su vida. Es una gracia extraordinaria de Dios para darles la oportunidad de cambiar de vida. Pero podemos preguntarnos, ¿y los que no regresan y han tenido experiencias negativas? ¿Habrán rechazado la posibilidad de cambiar o aceptaron a Dios en el último momento? Buena pregunta, ¿eh? Mirad un comentario significativo, muy hermoso, y es la verdad absoluta. Nuestro Señor es la luz del mundo, Él es el amor y la verdad. Esto es verdad, ¿no? Esta frase es verdad. Estas gracias, dadas solo por voluntad de nuestro Padre, son idénticas a las que recibió la doctora Gloria Polo. Bendito seas, Dios uno y trino, por tanto amor que nos das, tanta compasión y paciencia, alabado seas. ¿Os dais cuenta? La gente queda convencida de que esto es realmente así. Si alguien de vosotros ha pasado por esa experiencia, cuando uno ha sentido estas cosas, dile que lo que ha sentido no proviene de parte de Dios. Que esa luz al fondo del túnel es algo que sucede en su mente, que en verdad él no va por allí, y que ese ser luminoso que le da tanto amor no es Dios, no es Jesucristo, sino que es Satanás o algún demonio. Y decirle que esos parientes que ve allí presentes no son los parientes fallecidos o esos amigos fallecidos, sino que son demonios aparentando ser los muertos. Y todo eso sucede en su mente, en su mente. Por eso decíamos que es tan importante cuidar las avenidas del alma. Toda esta gente, si no tiene la verdad del conocimiento bíblico de qué sucede después de la muerte y de la venida de Jesús y del juicio, ¿qué les sucede? Que estos conceptos ya no se los quita nadie. Por tanto, ¿a quién se van a creer? A lo que han visto. Y quizás sí, se portarán muy bien y harán cosas muy bonitas, porque ahora se sienten llenos de amor y que Dios les ha dado una nueva oportunidad. Pero en el fondo, están siendo dominados por un poder maligno y no se dan ni cuenta. Porque además, cuando empiecen a venir las situaciones que van a venir, ¿del lado de quién se van a poner? Cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús y esos demonios simulando que también vendrán en plan extraterrestre y haciendo tan grandes bondades, ¿les harán caso o no? Y cuando se les aparezcan esos fallecidos una vez más, ¿a quién van a hacer caso si ahora ya los dan porque están en el cielo? Si os dais cuenta, estas personas ya han quedado atrapadas por desconocer, por no tener el conocimiento de la palabra de Dios, el auténtico conocimiento. Lo único que a nosotros nos va a preservar es el conocimiento de la Biblia, de los hechos que tienen que acontecer y de todo esto que ya sabemos, doctrinalmente hablando. Si nosotros rechazamos ese conocimiento, ¿qué nos va a pasar? Que estamos ya pillados, cogidos por Satanás. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por haber rechazado el conocimiento, mi pueblo se perdió, dice Oseas. Por tanto, conviene que sepamos muy bien nuestras creencias, basados firmemente en la Biblia, porque cuando veamos todas estas cosas, o quizás vivamos una experiencia así, ¿a quién vamos a creer? ¿A la palabra segura de Dios o a esto que nosotros tenemos como sensación de que es real? Ya ves cómo Satanás trabaja a un nivel tremendo con nuestra conciencia, con nuestra mente. Y sabe cuándo tiene que hacerlo y cómo hacerlo, y sabe cómo aprovechar los momentos más oportunos para que creamos lo que Él quiere que creamos. Ahora decirle a estas personas que han pasado por esta experiencia que esto no viene de parte de Dios.
¿Os van a hacer caso? ¿Van a haceros caso cuando... No sé si habéis hablado con alguna persona que se le ha parecido la Virgen? Sí, yo sí. Y sabéis, decirles que esto no proviene de parte de Dios, que esa señora que han visto ellas no es la Virgen. Y bueno, ya os podéis imaginar la respuesta, ¿no? Pues a través de nuestros sentidos, ¿recordáis que todas las puertas dimensionales van sobre nuestros sentidos y lo que Satanás hace? A través de los sentidos, Satanás nos consigue cautivar en un modo u otro. Ese fantástico pulpo que es Satanás sabe tocar todas las teclas, nos conoce a la perfección, 6.000 años de psicología sobre la humanidad le han valido para saber hacer las cosas a la perfección y que nosotros caigamos de 4 patas si no estamos con Dios. Pues bien, recordemos este texto. Juan capítulo 11, versículo 17 nos dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Recordáis la historia de Lázaro, ese gran amigo de Jesús, junto a María y Marta, sus hermanos también? Resulta que Lázaro se muere, hace 4 días que ya está en el sepulcro. ¿Y qué sucede? Veamos los versículos del 38 al 48. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En vez de decir: ostras, lo que ha hecho Cristo, es impresionante lo que ha hecho Jesús, hemos de creer en él, es el Mesías, ha resucitado un muerto después de 4 días. No, miremos por nuestra nación, por nuestro templo, por todo nuestro oficio, nuestro ritual, que en verdad era satánico, no era dedicado a Dios, a Jehová auténtico, que esto ya lo veremos en la conferencia sobre el tema de los judíos, si Dios quiere, más adelante, y decidieron terminar con la vida de Jesús. Pero si os habéis dado cuenta, en todo el relato, Lázaro no sale, le dice: ostras, Señor, estás aquí, mira, curiosamente, cuando me estaba muriendo, he visto una luz al final de un túnel y me he encontrado contigo, y me has dicho: no, vuelve, que ahora te resucito. ¿Le dice algo así? No, nada. Cuando ve la gloria de Jesús, la gloria genial, ¿cuándo es? Cuando lo ha resucitado, ve el poder que lo ha resucitado. Entonces, bueno, pues da que pensar, ¿no? Todos esos relatos, esas experiencias del tipo Moody, para nada cuadran con lo que realmente conocemos de la palabra de Dios y con lo que realmente es. Y en cambio, ya veis que miles de personas, miles y miles en todas partes, quedan marcadas automáticamente por estas creencias al ver estas cosas. Si os habéis dado cuenta también en este relato, la gente cuando ve que Jesús hace el milagro, incluso esos judíos que estaban allí, creen en él, a través de los sentidos, ¿eh? Jesús hace un milagro y lógicamente la gente reacciona. A través de los sentidos, Satanás intenta contraatacar. Y va a hacer eso mismo al final del tiempo, pero él no puede resucitar a nadie. No tiene el poder de generar vida. Esa es la gran diferencia. Pero en cambio va a hacer grandes milagros, va a hacer grandes sanaciones. Más adelante, en esta serie de conferencias que aún faltan sobre las puertas dimensionales, trataremos de este tema también. Si recordáis, en la conferencia anterior estuvimos hablando sobre extraterrestres
que aparecen en textos bíblicos, dicho también por Ellen White, y que nosotros, como suecos, no nos enterábamos de lo que estábamos leyendo. Y que equivalía ¿a qué? A los ídolos que esas naciones paganas llegaron a hacer. O sea, nosotros, desde nuestra perspectiva en este año del 2012, decimos, ah, sí, tenían muchos ídolos esa gente, pero no relacionábamos que esos ídolos eran demonios que se habían hecho pasar por extraterrestres que habían venido. Y eso es lo que ellos adoraban. Y Ellen White era clarísima, en el conflicto de los siglos nos lo había dicho desde 1888. Pues vamos a ver algo relacionado con todo esto. Primero, un texto bíblico. Segunda de Crónicas nos dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, habla de un rey de Israel, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Fijaos que nos está diciendo que ese rey hizo unos sacerdotes propios, ¿dónde? En los lugares altos. ¿Os habéis fijado dónde normalmente están las iglesias? ¿Dónde normalmente están ubicadas? Suele ser encima de ciertos montecitos, ¿no? ¿Recordáis lo que dijo Leo Zagami en la entrevista del ex Illuminati? Lo vimos la semana anterior. ¿Dónde estaban trabajando los jesuitas en un cierto monte donde había un demonio y desde allí en el fondo se estaban haciendo los trámites para invocarlo para que hiciese su función? Son lugares altos siempre, arriba de una montaña. Y para los demonios, nos dice el texto, ellos no estaban dedicándose a los lugares altos para venerar tonterías, estaban para venerar demonios. Evidentemente no eran demonios, o sí eran demonios. El texto es clarísimo, eran demonios. Lo que pasa es que ellos no se aparecían como tales, pero eran demonios en realidad. Y ya recordáis que los becerros, para los becerros que él había hecho, recordamos que el becerro era un simbolismo ya de más de lo mismo, ya lo estuvimos presentando en anteriores temas. Por tanto, a quienes ellos ponían en los lugares altos, también ponían sus estatuitas, ¿no? Y allí hacían sus sacrificios, allí adoraban y hacían sus orgías y hacían mil y unas cosas. ¿Era qué? A estatuas que eran demonios, extraterrestres que decían que habían venido aquí, y habían imágenes de Asera, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a ver una connotación muy especial de todo esto, que normalmente no caemos en ello. El texto bíblico donde se halla el mandamiento sobre las imágenes, si debemos adorar o no imágenes, está en Éxodo 20, versículos del 4 al 6, y nos dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y los versículos 22 y 23 nos dicen: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Él habla desde el cielo, pero dice que no hagan ninguna imagen de nada. ¿Por qué? Porque los pueblos paganos hacían imágenes de los que venían de afuera y los adoraban. Y los adoraban siendo demonios. Hemos estado hablando de que Satanás trabaja a través de los sentidos. Y nosotros, cuando vemos este mandamiento, decimos: pues vale, no nos hacemos ninguna imagen porque nosotros debemos adorar espiritualmente al Señor, no nos hacen falta imágenes para nada para no caer en idolatría, ¿no? ¿Pero es esa solo la connotación? ¿O hay algo más que nosotros no habíamos percibido normalmente? Vamos a ver todo esto hoy. Imágenes. Hablando de imágenes, pues ¿qué tenemos aquí?
Pues una virgen. Vírgenes hay por todos los lugares de España, de Italia y no sé cuántos lugares más, Latinoamérica, y vayamos por donde vayamos encontramos vírgenes. ¿Esta por qué os la he puesto aquí? Bueno, ya veis que siempre, curiosamente, las vírgenes con sus mantos forman esta estructura triangular piramidal, ¿verdad? Es curioso, ¿eh? Siempre, ¿eh? Pero mirad qué más tiene delante suyo. ¿Qué veis aquí? Una media luna, un par de cuernos. El significado es prácticamente lo mismo, ¿eh? Es prácticamente lo mismo, sea lo que sea. Ya hablaremos de todo esto en su momento, ya hablaremos. Pero bueno, alrededor de la Virgen, ¿qué más veis? Ah, mira, más estatuas, aquí hay apóstoles, etcétera, etcétera, ¿no? Es un altar. ¿Y qué hay en los altares normalmente delante de las imágenes? Velas. Se encienden velas, ¿verdad? Es para que se vean las estatuas. Bueno, vamos a ver todo esto, el porqué también. Mirad, para muestra un botón, bueno, una imagen. La imagen de la misma Virgen en este gran, no sé cómo se llama en castellano, un vitral, ¿alguien sabe en castellano cómo se dice esto? Ahora no me sale. Un vitral, nada, que no me sale, lo siento. Bueno, ya lo veis, un lugar, una cristalera de colores con figuras puestas allí, que están típicas en iglesias, catedrales. Y delante, ¿qué encienden? Velas, muchas velas. ¿Por qué se le enciende velas a una estatua? Las velas, ¿qué simbolizan? Luz, ¿no? Simbolizan luz. Vamos a seguir viendo todo esto. Ah, mirad, qué cosa curiosa. Resulta que no solo a las estatuas católicas les encienden velas. Velas encendidas dentro de uno de los templos budistas en Nepal. También, dentro del mundo pagano, que ahora, decir que eso es pagano, algunos se escandalizan. No, no, son creencias y tal, y ya está. No, no, eso es paganismo. Dejémonos de historias. Por la Biblia eso es paganismo. ¿Y qué veis? ¿Que les encienden? Velas. Sigamos viendo más cosas. Altares satánicos. ¿Qué se utiliza? Velas. Se encienden velas. ¿Para qué? Con las velas se busca luz. ¿Y qué recibes? Teóricamente luz, conocimiento. ¿Pero qué más? Con las velas invocas. ¿Entendéis ahora por qué se encienden velas ante los altares también católicos? Lo que estás haciendo es una plegaria, una invocación. ¿A quién? A alguien que representa esa estatua, o alguien que es esa estatua. Bueno, vayamos viendo más cosas. Evidentemente, un Cristo crucificado en estatua, en figura, una virgen, un santo, etcétera, etcétera. Siempre, ¿qué hay delante de ellos? Velas encendiéndose. Tú vas, das un dinerito, porque normalmente la gente no se trae la vela de su casa, la adquiere, la pone, la enciende, ¿y qué hace? ¿Enciende y se va y ya está? ¿O se queda delante de la estatua y empieza a rezar algo? A pedir cosas, a invocar. Primera de Reyes 14, versículos 22 y 23 nos dice, veréis que iremos alternando unas imágenes con textos bíblicos. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Asera, que si empezáis a reconocer la historia del pasado, os va a llevar a Semiramis, que os va a llevar hasta la Torre de Babel, y que, curiosamente, ese culto a Semiramis, a Asera en este caso, luego a Diana de los Efesios y demás, termina convirtiéndose en el cristianismo. ¿El culto a quién? A la Virgen María. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! ¿Sí?
Pues luego lo veréis. ¿Y por quién está escrito eso? Pero bien, vayamos viendo más cositas. Velas a la Virgen del Rocío por internet y mensajes de teléfono. Ahora la cosa se está modernizando, claro. Compras a través de internet y les ponen las velas, a través de un mensaje de SMS, de teléfono, etcétera, pam, tú pagas, te cobran, le has puesto la velita y ya súper feliz. Y que hay velas, hay muchas. Sigamos viendo. Bueno, aquí nos habla un poco de todo esto. Vela de cera virgen para recuperar a una persona. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Esto es tremendo. Nos habla de que a través de las velas tú puedes invocar para que la persona que tú quieras te ame. Sí, no son bromas, Son invocaciones. ¿Y esto a quién se hace? Pues a gente del mundo espiritista. Tú vas a esa persona, le pagas cierto dinerito, y esa persona, teóricamente, queda prendada de ti que no veas, a la que tú decides. ¿Sabéis? Conocí a una persona que me contó su experiencia. Su experiencia es que era una persona felizmente casada. Felizmente casada, dicen que iban muy bien. El hombre estaba muy enamorado de su mujer, parece ser que nunca habían tenido ningún problema. Pero de repente el hombre empezó a cambiar su actitud, de un modo drástico, como si empezase a ser otra persona, hasta que termina dejando a su esposa, al cabo de apenas nada de tiempo, y después de hacer cosas extrañas, y se va a vivir con una señora que la chica me decía que era súper fea, súper mal cuerpo, súper mala, súper de todo. Bueno, claro, puedes pensar, bueno, a ver, es que claro, como es la persona afectada, describe a la otra persona como lo peor del mundo, ¿no? Pues bien, resulta que, yo no sé cómo era la otra persona, no la vi nunca, pero por lo que ella me contaba, era una adefesio de arriba abajo en todos los sentidos. Y que ella se daba cuenta de que su marido jamás había encontrado el más mínimo aliciente en esa mujer para nada, porque no era su tipo para nada. Pero que después de ver cómo la abandonó y se fue con esa señora, finalmente ella fue a su casa, y cuando consiguió entrar, no sé cómo se lo hizo, tampoco se lo pregunté, me empezó a contar lo que había allí. ¿Y qué había? Pues precisamente montones de velas y de sortilegios que allí hacían, incluso guardando papeles en la nevera, para pedir el amor del esposo de ella. Y allí lo tenía en su casa. La historia ya no sé cómo llegó a terminar, pero todo era a través de invocaciones satánicas, y se hacía con velas. Las velas se utilizan para invocar. ¿Y los espíritus qué hacen? Pues eso es abrir una puerta dimensional. Se hace una invocación a un cierto demonio para que intervenga. Para ellos no son demonios, son espíritus, ya está. Y el demonio hace su trabajo, a cambio de algo, evidentemente. Pero bueno, ya sabéis además que el asunto de velas es un buen negocio. Un comercio de Itaroa vende velas con la figura del santo. Claro, hay un santo, pam, se le pone a la vela, a vender la vela y ya estamos. Fantástico. Precio incluido. Ahora con el IVA sería más caro. Pero bien, ya os dais cuenta que se está utilizando lo mismo para adorar imágenes y para hacer otras cosas, ¿no? Asunto de velas. Pero con imágenes. Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Qué está queriendo decir este texto? Pueden tener todos los dioses que quieran, que les llamen dioses, en verdad no son dioses, porque el único que ha hecho los cielos es Jehová, que es el Dios creador, el auténtico Dios, no hay más fuera de él. Los otros son ídolos, que son demonios, que aspiran a querer ser algo así como Dios, pero que les es imposible, por supuesto. Vamos a ver ahora
hablando de imágenes, algo que nos tiene que empezar a hacer pensar. Solo decíamos, las imágenes no las hemos de tener porque no las debemos adorar, y ya está, el mandamiento es muy claro, y que diga lo que quiera la Iglesia Católica de que en verdad tú no adoras la imagen, sino lo que representa, etcétera, etcétera. Pero, ¿os habéis dado cuenta de que en distintos lugares donde hay imágenes suceden cosas extrañas con las imágenes? Como si tuviesen vida, como si hiciesen algo. Pero si es una imagen. Vamos a ver unos vídeos de cosas que suceden con los ídolos, las estatuas. Ahora entenderemos por qué Dios dice, no te harás imagen, no solo por cuestión de adoración espiritual mental, sino porque las imágenes pueden llegar a ser puertas dimensionales por las cuales el diablo actúe. Vamos a entrar el primer vídeo sobre una Virgen de Lourdes. Ya habéis visto que es un vídeo muy breve, pero muy explícito. Sencillamente una virgen que está en una postura, como ya veis, con una lágrima como de sangre, y que además, ¿qué le sucede? Mueve la cabeza. La tiene arriba y después la tiene abajo. Y esto fue filmado. Pero vais a ver cómo aún suceden más cosas. Pero antes veamos un texto bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 15 al 18, nos dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una vez más, no hay concordia entre Cristo y Belial. No hay concordia entre el templo de Dios y los ídolos. Entonces, ¿qué hacen imágenes dentro de teóricos templos de Dios? Bien, pues sigamos viendo ahora otro vídeo, y esta vez de un Cristo. Vamos a verlo. Lo increíble, lo sobrenatural, y trae un boleto para vida eterna. Oye, vamos a regalar aquí revistas en Venga la Alegría. Por supuesto, también. Vamos a regalar perfecto. muchas revistas. Me parece excelente. ¿Qué tenemos el día de hoy? Fíjate que seguramente recuerdan, nuestros amigos de Venga la Alegría, que les presentamos un reportaje donde un Cristo, un crucifijo de 1870, que está en un templo de una región del país cercana al Distrito Federal, se movía cuando la estaban poniendo en una urna. Bueno, pues Como que se miraba a los pies. Es el Sí. Cristo que se miraba a los pies. Ajá, es el Que parecía como que se miraba. Entonces, hoy vamos a platicar con la persona que grabó esto y vamos a conocer por qué lo hizo y qué pasó con él. A ver, vámonos a ver el video para recordar y luego platicamos con esta persona. ¿Qué tal? También, como hay manifestaciones de oscuridad, de susto, de fantasmas, por supuesto que también hay manifestaciones divinas. En otras ocasiones hemos mostrado este video donde un crucifijo se mueve. Y hoy, en propia voz de la persona que lo grabó, vamos a conocer más acerca de ese interesante caso. Don Antonio Ramírez, gracias por dejarnos entrar a su casa y platicarnos más acerca de este extraño fenómeno, digo, bonito pero extraño fenómeno con el crucifijo que en Semana Santa lo ponen en una urna en una de las iglesias de Tlaxcala. Sí, señor Juan Ramón, efectivamente así fue. Esto fue en el año de 1992, cosa inesperada que pues no sabía decir, no tengo palabras con qué explicarle esto. Me pidió mi hermano de favor que fuésemos a la iglesia, y llegando a la iglesia bajaron al Cristo de su cruz.
Como todas las Semanas Santas. Exactamente, como cada Semana Santa se hace, lo pusieron en su urna y pues yo me puse a grabarlo y mi sorpresa va siendo como me le acerco a tomar su rostro y mueve su cabeza, levanta su cabecita. Entonces pues yo me quedé totalmente mudo, vamos, sí. Don Antonio también lo ha mostrado a otras personas, es decir, él trabaja en un hospital y él está muy cerca de enfermos en ocasiones muy graves, y con este video, con esas fotografías, con este crucifijo que se mueve, pues les brinda un poquito de ayuda, un poquito de esperanza a ellos. Así es, así es. Más que nada le pido al Señor que les mande el alivio, pues que les dé consuelo a sus familias y a todos, que pues todos sabemos que se nos va a llegar en otra hora, pero cuando hay fe se mueven muchas cosas. Cuando fallece su mami, esta fotografía que pone en cerca de su mami, al fallecer, dice, la fotografía se empezó a arrugar. Así es, sí. Pues no tengo explicación de eso, sino simplemente yo noté como que la estampa o la fotografía del señor se arrugó un poco. Como dando a entender que estaba triste, marchito. Efectivamente, sí. Ya no se pudo hacer nada. Pues ya mi madre estaba muy mal. Y un movimiento que por supuesto no pudo haber sido un truco delante de los fieles, delante del sacerdote, del párroco del templo. No se puede jugar con esto. Esto es una situación extraña, una situación que finalmente tendrá su significado espiritual y que no muchas personas tenemos ese don para poder comprenderlo. Así es, y jamás haría yo estas malas actuaciones en que fuera un truco o que fuera... No, con eso no se juega. Y nosotros le damos las gracias, don Antonio, por permitirnos platicar con usted y darnos esos datos tan interesantes acerca de este extraño fenómeno divino, pero extraño fenómeno. Claro que sí, no, yo le doy las gracias a usted, señor, en haberse tomado la molestia esta. Y de hoy en adelante yo me siento ya muy tranquilo, porque haga de cuenta que yo sentía un peso que no podía deshogar. Señor Juan Ramón, le doy las más sinceras gracias. Al contrario, muy amable. Soy Juan Ramón Sáenz y bueno, en esta ocasión no se respira el miedo, se respira la fe. Será un truco, no será, es cuestión de fe y de esperanza, y yo sí quiero creer. Claro, una pieza de madera, sólida, es difícil que se mueva y aquí lo vimos. Pero son situaciones que son movidas por algo divino. Pues espero esta noche en La Mano Peluda, bienvenga la alegría. Se respira el miedo. Muchísimas gracias, qué buen video. Gracias. Si os habéis dado cuenta, en este vídeo que hemos visto ahora, la imagen de ese crucifijo, de ese Cristo, levantaba la cabeza y dicen de que, bueno, de que parece ser que no hay trampa ni cartón, eso es realmente lo que sucedió. Y lo curioso de todo esto, ya veis que a mí, claro, cuando veis que una imagen mueve su cabeza, pues os quedáis ya un poco que dices, uff, qué mal rollo, ¿no? Bueno, pero para ellos es algo divino, ¿os habéis dado cuenta? Dicen que es una manifestación divina. Pero ahora, justo cuando estamos pasando este vídeo, hemos visto que precisamente detrás de estos señores que hablan, ¿veis la imagen que se ve? Como si fuera un cuerpo de alguien con una cabeza extraña, como si fuera, no sé, como un león con la boca abierta o algo parecido a eso, un aspecto un poco monstruo. Dices, bueno, pero ¿qué esto qué es en verdad, no? Bien, ya veis que la imaginería está funcionando de unos modos impresionantes y que evidentemente cuestión realmente divina no es. Ya veis cómo las estatuas, Satanás las puede utilizar para hacer una manifestación sobrenatural a través de ella, una puerta dimensional abierta. Pues bien, ahora vamos a ver otra cosa que viene a continuación de esto. Pues bien, ya hemos visto dos vídeos de fenómenos extraños con estatuas. Ahora veamos
un texto más, primero de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una vez más, habla, en este caso Pablo, de cómo la gente se convertía de los ídolos a Dios, en este caso los tesalonicenses, la iglesia que había en Tesalónica, para servir al Dios vivo y verdadero. Quiere decir que los otros, lo que ellos adoraban, en verdad, no eran el Dios vivo ni verdadero, eran los demonios, de los cuales habían hecho estatuas, simulando ser cosas buenas. Ahora vamos a entrar un tercer vídeo, y vamos a ver una virgen que llora. Este vídeo, si os habéis dado cuenta, empezaba que era filmado en casa de la estigmatizada no sé qué. O sea, en casa de alguien que ya tenía estigmas. Ya sabéis, los estigmas, eso que se produce como si fuesen señales de heridas, personas que en estado normal empiezan a emanar sangre de sus cuerpos, como si fuesen heridas, por ejemplo, con la corona de espinas de Cristo, con los clavos de la mano, de los pies, y eso sucede dentro del mundo católico. Es curioso, ¿eh? Bueno, ya no es muy curioso cuando ya sabemos todo lo que hay por detrás, ¿no? Pero si os habéis dado cuenta, no solo era una virgen que, por cierto, llevaba alrededor suyo unas estrellas de 6 puntas, de las cuales ya seguiremos hablando más adelante, sino que además no solo lloraba sangre, sino que hasta el Jesucito también lloraba sangre. Claro que podemos decir, bueno, esta filmación ya tiene unos años y podía ser un tongo también, o algo que le empezaron a poner ketchup allí para que saliera por todas partes, ¿no? Bien, yo no sé si han llevado a analizar esas muestras de sangre, lo desconozco, no lo he visto, pero ya sabéis que esto que hemos mostrado aquí ha sucedido en más de una ocasión y todos lo hemos visto por televisión de tanto en tanto que aparece una imagen que sangra. Unos dicen, no, es el hierro de la estructura de yeso de la figura que empieza a emanar el óxido y parece sangre, otros que no, que realmente... Pero curiosamente, claro, la sangre le sale de los ojos siempre, normalmente, vamos, no le sale de una uña, ¿no? Bien, pues sea como fuere,
Ya hemos visto esto. Veamos otro texto. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Cuando Juan escribía esto, quizás tenía en mente más cosas de las que nosotros hemos tenido durante todo este tiempo. Porque yo no sé si en esos tiempos ya sucedían manifestaciones extrañas en los ídolos, pero bien, recordemos cómo ya en tiempos pasados, Moisés, ¿qué aconteció cuando tiró su vara? ¿Qué hicieron los sacerdotes? Un plagio, tirar sus varas y convertirse en culebras. Pero era un asunto hipnótico, realmente no se convirtieron en culebras. Y Dios demostró su poder con la vara de Aarón convertida en una serpiente que se comió a las otras. Y los otros se quedaron sin varas. O sea que realmente Dios sí que hizo un auténtico milagro, los otros era cuestión hipnótica. Pero Juan nos advertía, guardaos de los ídolos, y mirad una vez más, siempre la palabra clave para el pueblo de Dios. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entendimiento, conocer, conocimiento. Dios nos lo ha dado. Si nosotros lo queremos rechazar, ¿en qué vamos a caer? Pues en todas estas patrañas satánicas. Y vamos a ver aún un cuarto vídeo. Mirad los ojos de esta Virgen. Si os habéis dado cuenta, esta Virgen, de los ojos abiertos, los cierra, como cualquier muñequito de los que compramos a cualquier persona, a cualquier criatura, pero claro que puede ser un efecto especial, pero claro, es curioso que en una estatua se filme esto y además emitido por una antena de Sicilia. Si con todo esto aún queréis tener imágenes en vuestras casitas, pues allá vosotros, pero debéis ya empezar a saber que a través de las estatuas, de los ídolos, de estas figuras, por cristianas entre comillas que sean, os estáis jugando que haya una intervención diabólica a través de ellas, porque no son más que una puerta dimensional. Mateo 13, del 14 al 17 nos dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Estas palabras se refieren a Jesús, sobre él mismo, cuando cita un texto del profeta Isaías, y dice de que la gente oiría y vería o debería percibir las cosas que Jesús iba a hacer estando entre ellos, y no se darían cuenta, ni verían, ni oirían, ni percibirían nada, porque estarían encegados, su corazón engrosado. Y en cambio, se fueron siguiendo todas las cosas que Jesús siempre había dicho que no.
Y ahora sigue pasando exactamente lo mismo. Tenemos la palabra de Dios, la palabra segura profética. Y tantas veces se desecha entre los pretendidos cristianos incluso, y se siguen todas estas cosas diabólicas a las cuales se le pone entre comillas el título de cosas divinas, manifestaciones divinas. Precisamente son manifestaciones satánicas. Pues bien, creo que la magnitud que tiene, la trascendencia que tiene el tener figuras, estatuas, aunque sea de cosas que teóricamente eran buenas como vírgenes, jesucitos y santos y no sé qué, en verdad son propicias para que Satanás cruce esa puerta dimensional o uno de los suyos y haga precisamente un fenómeno paranormal, totalmente anormal, para que la gente crea a una mentira. Ya sabéis que el texto bíblico dice de que les envía una mentira, un engaño, para que crean. Y así es, porque están rechazando la segura palabra de Dios y se van a las tradiciones y a todo lo malo que se ha incorporado dentro de ese pretendido cristianismo. Por tanto, yo de vosotros, si alguno aún conserva alguna estatuita de algo y le decide rezar, invocar y demás, yo personalmente creo que las sacaría muy lejos. Y si alguien cree que porque en su casa tiene estas cosas y si no se las quita va a parar de recibir bendiciones, pues que se lo piense dos veces, porque realmente lo que va a conseguir es que los demonios estén muy a sus anchas. Y puede ser que hagan alguna manifestación, incluso como todo lo que habéis visto aquí, que esta es una pequeña parte de todo lo que va sucediéndose durante muchos días, ¿no? Y bien, vamos a terminar precisamente con estas puertas dimensionales a través de las imágenes. Vamos a ver cosas que también tienen una gran trascendencia, y es a través de imágenes, una vez más, puertas dimensionales, pero esta vez no vamos a hablar ya de estatuas, de ídolos, como tiene el catolicismo, sino que vamos a ver imágenes de otras cosas, como también puertas dimensionales, y no son bromas. Pero eso va a ser ya, si Dios quiere, en la próxima conferencia. Muchas gracias por vuestra atención, y hasta la siguiente. Y que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Practicante. Bien, ya sabemos su denominación, ¿eh? Esto, ¿por qué os lo digo? Pues bien, porque es algo interesante constatar que dependiendo de la creencia de la persona, cuando le sucede este tipo de experiencia, ve cosas en función de lo que él cree. O sea, si es un mormón, verá ciertos tipos de cosas, si es un católico, verá otras, si es un protestante, igual, etcétera, etcétera. Esto ya deja un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? ¿Cómo es que todos los humanos, cuando lleguen a este punto, viven una situación adaptada según lo que ellos han creído? Pues bien, ya iremos viendo a ver dónde cuadra todo esto. Sonría, por favor. Cuando recibí en la redacción una carta manuscrita, la historia del hombre que ha resucitado 3 veces, narrada por el propio José con sencillez e ironía, no solo me alegró el día, también me dio que pensar. Podría ser el título de una novela del Nobel García Márquez, cuya moraleja queda abierta. ¿La fuerza de la fe? ¿La alegría de vivir se halla en la sencillez? Cómo nos contamos nuestra propia historia determina nuestro futuro, y siempre estamos a tiempo de reescribirla argumentando lo bueno en lugar de lo malo. La carta terminaba diciendo: mi ilusión siempre ha sido ganar la lotería, el suficiente dinero como para fundar una asociación benéfica para los más necesitados. Amén, dice él. O sea, un hombre de buenos propósitos, ¿no? Veamos la entrevista. ¿Dice usted que ha resucitado 3 veces? Sí, quizá más. Ya nací con una piedra en el riñón, así que me ha acompañado el dolor. Vaya, no se preocupe, siempre he tenido muy buen humor. A los 8 años me picó un alacrán y ya sabe lo que dice el refrán, ¿no? Si te pica un escorpión, llama al cura y al enterrador, y si te pica el alacrán, llama al sacristán. Tuve suerte, había un médico en una masía cercana que extrajo el veneno. ¿Y qué fue de la piedra? A los 18 el doctor Villalobos, muy bueno por cierto, me dio un nuevo medicamento que había salido en Estados Unidos. Probémoslo antes de operar. Pero también me hablaron de una curandera fantástica y fui a verla.
Mezclé lo que me dio uno y otro y me puse a 42 de fiebre en las últimas, sin conocimiento. Pero ya vemos en manos de quién se puso, ¿no? Dicen que si cuando estás muy grave ves un entierro, es el tuyo. Y yo lo vi con toda claridad, así que pensé, mira, ya te llevan a enterrar. Pero volví, la piedra se centró y hasta los 33 años no volvió al dolor. ¿Le operaron a los 33? La piedra era enorme y me quitaron una quinta parte del riñón. La operación fue bien, pero poco después empecé a tener fuertes hemorragias. Me volvieron a operar a vida o muerte y me quitaron todo el riñón. En el mismo momento que el médico dijo, se está quedando sin pulso, se nos va. Yo subía volando en diagonal por un túnel, al fondo del cual había una luz blanca muy potente, y sentía una paz inmensa. Si eso es la muerte, bienvenida sea. Este es el tipo de experiencia. ¿Llegó al final del túnel? Sí, y vi a un tipo alto que me dijo, para abajo, aún no es tu hora. Para mí que era San Pedro, y en ese mismo momento oí decir al doctor, ya tenemos hombre otra vez. Estuve muerto 6 minutos. ¿Sabe qué pienso? ¿Qué piensa? Yo tuve un hermano que nació cuando yo tenía 18 años y murió 4 años después de un ataque de meningitis. Era muy inteligente, tanto que en el pueblo le decían a mi madre, este niño no se te cría. ¿Sabéis? Esto más de una vez lo he oído por gente mayor, que cuando había un niño que destacaba por un potencial tremendo mental, que se veía muy espabilado, alguien le comentaba esto, este niño no va a ser tuyo, este niño no te lo van a quitar, este niño, como refiriéndose a que moriría de niño, que Dios se lo llevaría. Pues bueno, le hicieron el mismo comentario, es curioso, ¿eh? ¿De listo que era? Sí, hablaba con los mayores y les daba consejo. A mí una vez que me vio cortando un árbol, me dijo, pica en este punto y el árbol caerá sin dañar ningún otro. Le hice caso y el árbol cayó exactamente donde él dijo. Curioso. Para mí que al morir el angelito ha intercedido por nosotros, porque tanto mi madre como mi padre, la tía que vivía con nosotros y mi hermana, tuvieron una muerte muy buena. Y a mí, ¿quién me ha salvado las 3 veces que he estado muerto? ¿Ya veis? O sea, relaciona automáticamente con los difuntos el haberse salvado y esa experiencia del túnel. La historia va continuando por diversas etapas y al final nos dicen, ¿usted sentía que se moría? Sí, pero mi fe en que viviría era más fuerte. ¿El angelito? Sí, y mi fe en Jesús, y en mi mujer, en mis hijos, en las personas. La fe es lo más grande que hay. Yo no tengo ningún enemigo ni guardo rencor a nadie. Pues bien, hasta aquí es el artículo de este señor. Si os habéis dado cuenta, hay una serie de factores que nosotros hemos venido diciendo y mostrando claramente que es una vinculación con espiritismo. Y hemos visto cómo se produce precisamente una sensación de que él vive cierta circunstancia. Pero esto no va a quedar aquí. Nosotros, bueno, el artículo ya veis que va siguiendo un poquito, vamos a ver aún algo más sobre, prácticamente hace lo mismo. Ya sabéis que Satanás lo único que hace es copiar las cosas de Dios, plagiar, desviarlo hacia su terreno y se acabó. Pues bien, cuando nosotros hemos presentado temas de qué sucede después de la muerte, según la Biblia, y queda súper demostrado que después de muerto, uno se queda muerto igualmente y hasta la segunda venida de Jesús no hay resurrección porque el muerto no va a ningún sitio, entonces, ¿cómo encajamos este tipo de relatos que nos dicen que cuando una persona está prácticamente como clínicamente muerta, que hablan más o menos, vea todas estas cosas? ¿Cómo puede ser? Entonces lo que estamos diciendo es mentira. ¿Entendéis la situación? Si eso realmente es cierto, todo lo que nosotros presentamos en consecuencia está siendo una bobada. ¿No suena algo extraño esto? Pues luego vamos a ir analizando si realmente esto es algo que sucede, o es una imaginación, o qué es realmente. Vamos a empezar precisamente con este artículo, una vez más, una contra de La Vanguardia, sabéis que están bastante interesados en temas un poco de estos tipos. Es una entrevista a este señor, José Sánchez González, gestor inmobiliario, 3 veces resucitado, dicen. Pues bien, veamos qué nos dice. Él dice, si eso es la muerte, bienvenida sea. ¿A qué se está refiriendo? Dice que tiene 79 años, nació en Navasfrías, un pueblecito de Salamanca,
a 4 kilómetros de Portugal y vive en Castelldefels, que es provincia de Barcelona. Estoy casado desde hace 40 años, tengo 2 hijos y un nieto, no tengo estudios, soy liberal y no me gustan las promesas sin cumplir, soy católico. En esta 16ª parte de las puertas dimensionales vamos a seguir donde lo dejamos, que es precisamente hablando sobre la luz al final del túnel. ¿Sabéis? Hoy mismo hablaba con un pariente mío que me ha dicho que su madre precisamente vivió una de estas conocidas experiencias cuando la situación parece que una persona está ya muerta, pasa por un túnel, al menos es la sensación que tiene, ¿no? Pasa por un túnel donde al final se ve una luz, llega allí y él mismo me decía de que allí se encontró con un montón de familiares suyos que ya están difuntos y que le dijeron, no, ahora no, vete. Y pam, volvió a la vida al cabo de un tiempo, ¿no? Y que su madre lo cuenta muy a menudo. Pues bien, no es la primera vez que alguien me cuenta de esto, sé de más personas, y evidentemente hoy vamos a hacer un repaso a todo este tipo de experiencias, porque quiero sobre todo que recordéis que la conferencia anterior estuvimos presentando unos textos bíblicos de cómo Dios nos habla y cómo nos habla, en qué momento del día de un modo especial, por la noche, cuando hay un cierto momento de funcionamiento de nuestro cerebro, emitiendo, ya sabéis que hay unas frecuencias, unas ondas que van cambiando durante el transcurso de la noche, y hay unas ciertas horas que quizás parece ser que el hombre es más sensible a cosas un poco fuera de lo que podríamos considerar normal, ¿no? Pues Satanás